chiquitos. Hola chicos, que el Señor los continúe bendiciendo poderosamente, ¿sí? Es un gusto poder compartir, es realmente un gusto poder compartir la palabra del Señor con ustedes, ¿sí? Aunque no estamos reunidos en la iglesia, pero estamos reunidos a través de este medio de comunicación que Dios nos ha permitido tener, ¿no? Hoy hay un tema muy interesante, un tema que no podemos olvidar, ¿sí? Y que es importante tenerlo presente. Si Dios hoy le ha placido que nosotros volvamos a recordar esto, volvernos a hablar, porque es Dios quien nos habla a través de su palabra. Si Dios le ha placido que volvamos a leer este texto bíblico, que volvamos a hablar de este tema, entonces es porque nos está pidiendo eso, ¿sí? El tema de hoy es las consecuencias de la desobediencia, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no tengamos malas consecuencias, que siempre recibamos lo bueno, ¿sí? El deseo de Dios, dice su palabra, que es bueno, perfecto y agradable para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces yo te invito a abrir tu Biblia en el libro de Jonás. Vamos a estar viendo en el libro de Jonás qué era lo que pasaba con Jonás. Ahí tenemos mucho para aprender en el libro de Jonás. Entonces yo te invito a abrir tu Biblia. Vamos a leer de capítulo 1, versículo 1, hasta el 7, hasta el 8. ¿Sí? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu, ¿no? Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jonás hizo levantar un gran viento, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echando suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Por qué? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿No? Hasta ahí vamos a leer. Entonces, la Biblia nos habla aquí de Jonás. Una de las cosas que Jonás no hizo fue obedecer a Dios desde un principio, ¿no?
Cuando Dios le pidió a Jonás, estamos leyendo que dice la Biblia que él pretendió huir de la presencia del Señor, ¿no? Y a veces a nosotros hoy en día también se nos olvida que Dios es omnipresente, omnisciente. Si yo estoy aquí en este momento, Él está conmigo y está también allá contigo. Entonces Él es el único que puede hacer esa maravilla. Entonces Jonás no quiso obedecer a Dios. Él pensó de otra manera. No quiso tomar en cuenta ni en serio lo que Dios le estaba pidiendo. Y si hay algo que Dios le estaba pidiendo a Jonás en ese momento, era que vaya a pregonar, ¿no? Sí, para entender mejor, dice que pregonar es publicar en voz alta una cosa para que sea conocida por todos, ¿no? Y Nínive era una ciudad llena de maldad, dice la Biblia, ¿no? Porque dice que su maldad subió delante de Jehová. Entonces, si hay algo que resaltar ahí, es que así como subió la maldad que Nínive estaba viviendo y que Nínive estaba haciendo constantemente, también estaba la misericordia de Dios, porque era mucha gente la que había ahí. Entonces, Dios le pide a Jonás que vaya a proclamar, que vaya a hablar a Nínive con la intención de que haya un arrepentimiento, con la intención de que ellos reconozcan que estaban pecando, que estaban viviendo de una manera desordenada, ¿no verdad? ¿Para qué? Para que Dios pudiera perdonarlos, porque Dios es bueno, ¿sí? Dios no quiere, dice su palabra, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento para que puedan ser salvos, ¿no verdad? Y sabemos que Cristo es la salvación. Así también tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros, compartir la palabra de Dios, compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros, esas buenas nuevas de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, de que en Él sí hay salvación, ¿sí? En estos tiempos muy difíciles, que pareciera que ya todo está tranquilo, pero bueno, a veces las cosas en los hogares no están como ustedes quizás quieran, pero ustedes tienen que seguir manteniendo la paz de Dios, la paz que Dios ha derramado en ustedes y seguir siendo obediente en todo tiempo, ¿sí? Dios siempre tiene el control de todo. Entonces dice la palabra del Señor que Jonás quiso huir y en lugar de ir donde Dios lo mandó a Nínive, él se fue para otro lado, sin imaginarse cuáles eran las consecuencias. Por lo general, cuando se desobedece, uno no está pensando en las consecuencias, uno está pensando en lo que va a hacer y ni siquiera se medita muchas veces. Bueno, si yo hago esto que mis papás no me han pedido que haga, se van a molestar, pero bueno, de todas maneras a mí me place irme por acá. Entonces esas son actitudes de desobediencia, ¿sí? Muchas veces no lo hacemos, pero lo estamos pensando. Entonces también tenemos que desde ya aprender a cuidar nuestros pensamientos. Cuando un pensamiento llega a tu cabecita y es un pensamiento que no es bueno, que te dice todo lo contrario a los principios que Dios te ha dado, que tus padres te han dado, de ese momento tenemos que desecharlo. Rechazo esos pensamientos que no me traen nada bueno y que me están queriendo inducir a desobedecer, no solo a Dios, sino también a mis padres. Y cuando tú desobedeces a tus padres, estás desobedeciendo a Dios, ¿no verdad? Entonces dice que Jonás no quería obedecer a Dios, se iba para otro lado, sin imaginarse lo que le esperaba. Pero en el transcurso que él hace el viaje, huyendo de la presencia de Dios, dice la palabra del Señor que cuando él se subió a un barco, pagó su pasaje, se subió al barco porque pretendía ir a otro lado, ¿no verdad? Como que se le había olvidado que aún subiéndose al barco, ahí Dios lo iba a ver y lo iba a encontrar, porque no hay quien escape. Entonces, chicos, otra de las cosas que a veces no tomamos en cuenta nosotros es que cuando desobedecemos, eso hasta la paz nos quita, la paz que Dios nos ha dado. Entonces es importante ser obedientes a la palabra de Dios y ser obedientes a tus padres, porque lo que tus padres te piden es porque a ellos Dios les va a pedir cuenta. Dice la Biblia que el deseo de Dios para nosotros es bueno, es perfecto y es agradable. Así como Dios tiene ese deseo para todos nosotros, ese mismo deseo que viene de Dios está en el corazón de nuestros padres. Nuestros padres tienen un deseo bueno para nosotros. Entonces, cuando tus padres te hablan, te aconsejan y te piden que seas obediente, te lo está pidiendo Dios, porque tus padres saben lo que es mejor para ti. Porque los niños no están en la capacidad de tomar decisiones, los adolescentes tampoco. Y cuando eres joven, estás en una edad muy difícil.
que quizá tú veas conveniente muchas cosas que realmente no terminan siendo convenientes. Entonces es bueno tener un consejo de nuestro pastor, un consejo de tus padres y un consejo de Dios. Por eso es importante tener comunión con Dios, porque no hay nada mejor que recibir el consejo de Dios para saber qué decisión tomar si ya eres mayor de edad y quieres tomar decisiones. Entonces es importante buscar la aprobación de Dios, porque cuando tú le pides a Dios la aprobación, siempre te va a ir bien. No perfecto, pero te va a ir mucho mejor, porque estás poniendo tu vida en las manos de Dios, estás poniendo tus planes en las manos de Dios. Entonces, Jonás no quiso obedecer desde la primera vez que Dios le habló y le pidió que fuera a Nínive a hablar, porque ellos tenían que escuchar primero lo que Dios mandaba decir para que ellos puedan tomar la decisión de dejar de hacer lo malo, de dejar de cometer pecado delante de Jehová. Entonces dice la Biblia que después de que Jonás no quiso ir a Nínive, sino que él pretendió ir a otro lado donde Dios no lo había mandado, hubieron consecuencias, porque en el barco que él iba, ¿no verdad? Dice que hubo una gran tormenta y el barco se movía tanto que parecía que el barco se iba a partir, que se iba a romper. Si nosotros nos ponemos a pensar, imagínese usted en medio del mar. Imagínense en un barco, en el mar todo bravo, con relámpagos, con vientos, con truenos. Si cuando están los truenos en invierno nosotros nos asustamos, porque hay truenos que son tan fuertes que nos dan miedo, nos queremos meter abajo de la colcha, o nos abrazamos y estamos en la sala, uy, me dio miedo, eso suena feo. Entonces imagínense dentro del mar, en esa situación, ¿no verdad? Jonás fue echado al mar, porque por causa de él era esa situación, ese momento difícil que estaban viviendo sus otros compañeros. Mire cómo es, la Biblia dice que cuando Jonás estuvo en el barco debido a su desobediencia, pretendiendo huir de Dios, la tormenta no solo fue para Jonás, fue para todos los que iban en el barco. No solamente el susto no fue solo para él, sino que fue para todos los que iban en el barco, ¿no verdad? A veces nuestras mentiras pueden terminar salpicando a nuestros hermanos, a los que viven dentro de nuestro hogar. A veces no pensamos en los demás, a veces pensamos solamente en nosotros y en lo que nos beneficia a nosotros, pero no pensamos más allá. ¿Qué trae mi desobediencia? La desobediencia trae amargura a tus padres, trae tristeza, trae dolor y también trae dolor al corazón de Dios, porque Dios nos ha mandado a ser obedientes, a ser honestos, a ser íntegros, y cuando no lo somos, estamos yendo contra Él. Entonces imagínate, nuestros padres se sienten dolidos quizá por una desobediencia, y peor cuando los hijos ya son grandes, ¿no verdad? Y toman esas decisiones aceleradas por emoción, por sentimiento, no la pusieron en las manos de Dios y tienen consecuencias malas. Los padres, a pesar de que se enojan por haber cometido las imprudencias, los padres siempre están ahí para apoyarlos. Los abuelos siempre están ahí para apoyarlos. Hay tíos que también siempre están ahí para apoyarlos. A pesar de que nos equivocamos y a veces tomamos malas decisiones, ellos siempre están ahí. Nos retan, sí, quizá te retan porque tienen que retarte, corregirte, pero también les duele. Porque nadie quiere ver a la familia teniendo malas consecuencias. Siempre queremos verlos avanzar, siempre queremos ver a los hijos crecer, siempre queremos verlos agarraditos de Dios. Porque con Dios es mucho mejor. Con Dios todo es verdadero. No hay mentira, no hay engaño, no hay falsedades, no. Hermana, entonces si estoy con Dios, todo va a ser facilito, no me va a ser nada difícil. Voy a tener un camino bien limpio, sin problemas. No, en la vida van a suceder cosas que quizás nos sorprendan, pero Dios nunca nos abandona. Él es fiel, Él siempre va a estar ahí. Entonces, Él siempre te va a guiar si tú le permites guiarte. Si tú quieres la ayuda de Dios, Él siempre te la va a dar. Él nunca la va a negar. Entonces, si tú buscas el consejo de Dios, Él te lo va a dar para que todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, todos tus sueños te vaya bien. Pero mejor es en las manos de Dios que en las manos de alguien más, ¿sí? Porque mejor es lo que viene de Dios. Entonces, dice la Biblia, en el capítulo 17, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando nosotros leemos o vemos el dibujito animado de Jonás, en realidad no sale lo que Jonás tiene que haber vivido, porque si nosotros nos ponemos a imaginar o leemos la Biblia o muchas veces vienen cuentos, vemos en dibujo, Jonás estuvo dentro del pez 3 días.
y 3 noches. Pero en realidad imagínense lo que es estar dentro de un pez. Realmente no podemos tener ni idea, porque no ha habido alguien más que nos pueda decir lo que es estar dentro de un pez. Mojado, con frío, y no sabemos si escuchaba ruido, si la ballena hacía ruido por dentro, cómo le sonaba el estómago, y cuando la ballena bota el agua por ese orificio que tiene arriba, cómo ha de sonar por dentro. Eso no lo sabemos nosotros. Pero solo imagínense lo feo que ha de haber sido para Jonás haber estado dentro de un pez. No un día, dice la Biblia que fueron 3 días y 3 noches, ¿no? Eso era consecuencia de su desobediencia, porque obviamente si él hubiese obedecido, nada de eso le hubiese pasado. Pero ¿sabe por qué Dios también resalta las cosas de estas personas que están escritas aquí en la Biblia? ¿Sabe por qué Dios las puso? Porque la palabra de Dios es inspiración del Espíritu Santo. ¿Pero por qué Dios la pone? Para que nosotros nos guiemos y para que no cometamos los mismos errores y estemos siempre pendientes, siempre atentos. Entonces aquí nos está aconsejando Dios que la desobediencia no es buena, trae muchas consecuencias, y muchas de esas consecuencias nos van a causar llanto, nos van a causar dolor, o nos van a hacer tropiezo para lo que Dios tiene para tu vida. Hermana, pero yo todavía soy un niño, no creo. No, entonces si hoy en día tú eres una persona íntegra y una persona honesta, tú vas a crecer siendo esa persona íntegra y esa persona honesta, esa persona preocupada por estar bien delante de Dios, ¿sí? Porque a Dios no se le escapa nada y no hay cómo ocultar algo delante de Dios. Entonces, Jonás dentro del pez, ¿cómo se ha de haber sentido, no verdad? Con mucho frío, con mucho miedo. Imagínense hallarse solo en un pez. Y él, a lo mejor él no se movía. Yo pienso que él no se movía, porque en la panza de un pez, él tiene que haber dicho, si me voy para allá, a lo mejor me topo con una muela, con un colmillo o lo que tenga por dentro la ballena, y de repente me termina mascando, y de repente me termino lastimando. Entonces, cuando uno está asustado, ¿uno qué hace? Uno se queda quietito. Uno escucha algo afuera o en la casa y uno se queda, algo pasa. Uno no se mueve. Entonces, imagínense a Jonás en una situación muy difícil dentro del pez. Entonces, ¿en qué lo ayudó eso? Dios no quiso que Jonás pase eso. Fue su desobediencia la que provocó que el pez se lo tragara. Entonces, porque se fue por un camino que Dios no le dijo. Si él hubiese ido por donde Dios le hubiese dicho, entonces no se hubiese topado con un pez que se lo tragara y lo tuviera dentro de su panza, pero por la desobediencia. Tanto así que tuvo tiempo para pensar y para arrepentirse de haber sido desobediente, ¿no? Y miren, si leemos el capítulo 2, dice aquí, entonces oró Jonás a Jehová su Dios dentro del pez, desde el vientre del pez, y dijo, ya Jonás estaba dentro del pez, se sintió, tiene que haberse arrepentido, tiene que haber lamentado no haber obedecido a la voz de Dios, a lo que Dios le había pedido. Y dice que invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿No verdad? ¿A qué está haciendo? ¿Qué quiere decir este texto bíblico, este párrafo de la Biblia? Está diciéndonos cuál fue la expresión de Jonás después de cuando estuvo dentro del pez. Él se arrepintió, y entonces ¿qué hizo él? Clamó a Jehová. Él sabía que Dios no se había olvidado de él, pero reconoció primero que había sido un desobediente. Entonces él clamó a Dios, reconociendo que él había sido el desobediente. Incluso antes de que los señores del barco lo botaran al mar, para que las aguas se calmaran y el viento ya no soplara como soplaba, él, antes de que lo echaran al mar, lo tiraran del barco, él le dijo a ellos, échenme a mí del barco, porque por mi causa es que ha acontecido todo esto. Entonces desde ese momento él reconoció que él había fallado, que él había sido desobediente, pero tampoco se imaginaba que un pez se lo iba a tragar. Y dice más acá, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 8, capítulo 3, versículo 1,
vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Esta vez Dios le vuelve a hablar a Jonás. Dios le vuelve a decir lo que le dijo desde un principio. Jonás, ve a Nínive. Y le dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, ¿no? Y dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Era lo que Dios buscaba del pueblo de Nínive. Pero también quería obediencia en Jonás. Quería que Jonás vaya a proclamar en nombre de él, en nombre de Dios, vaya y proclame. ¿Para qué? Para que ese pueblo en el que había mucha maldad se arrepintiera. Porque si no hay un arrepentimiento, entonces Dios no puede obrar en nuestra vida, ¿sí? Pero hermana, yo no he hecho nada malo, yo no he cometido ningún pecado. Bueno, la mentira es un pecado, ¿sí? Hay cosas que nosotros, el mundo, no nosotros. El mundo le dice muchas cosas malas, no, son cosas, no pasa nada, son cosas normales, como las mentiras blancas, a las cuales le decimos una mentira chiquitita, pero en realidad la Biblia no dice que existe la mentira chiquita. La mentira es mentira, la desobediencia es desobediencia. Entonces no podemos aceptar lo que el mundo nos dice y nosotros tomarlo como que fuera algo normal. Yo tengo que vivir conforme me dice la palabra del Señor, porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? No es la palabra de nadie más, es la palabra de Dios y es la que tiene que estar en mi corazón, ¿sí? Entonces muchas veces, como Jonás había provocado una situación difícil para todos los del barco, muchas veces nuestra desobediencia, chicos, nuestra desobediencia también puede traer consecuencias negativas, malas para nuestros hogares, porque somos miembros de una familia, de un hogar. Entonces todo lo que yo haga, ¿no verdad? Si es bueno, va a ser bueno para los que me rodean. Si es malo, va a ser malo para los que me rodean. Una de las cosas que Jonás estaba haciendo era ser egoísta, porque no quería ir a predicar a Nínive para que tuvieran un arrepentimiento. Él no quería ir. Entonces, al no ir, no le estaba dando la oportunidad a Nínive de que se pudiera arrepentir delante de Dios para que pudieran realmente ser salvos. Pero Dios vio más allá. Él vio mucha gente. Su misericordia fue más grande todavía. Entonces Él quería eso, arrepentimiento y obediencia. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué nos está diciendo hoy Dios a todos nosotros? Ah, hermana, pero yo soy grande, yo he estado obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces sigamos siendo obedientes, ¿sí? Entonces no permitamos que vengan pensamientos malos a nuestra mente. No, hermana, yo no tengo pensamientos. Los pensamientos vienen de la nada, ¿sí? Incluso cuando sabemos nosotros que ciertos programas en YouTube no son buenos, y ya mi papá me ha dicho que no vea eso porque no son buenos, entonces no tengo que verlos. Pero hermana, no tienen nada de malo esos programas, se ven bonitos, sí, se pueden ver bonitos, pero tienen un mensaje que no es bueno. Y cuando tú escuchas un mal consejo, ¿no verdad? Se te queda en la cabecita, ¿no verdad? Y luego tú vas a actuar conforme a lo que recibiste de la televisión o del internet. Entonces es importante, si tu mamá o tu papá te dicen que no veas tal programa, o que no te metas al YouTube, o que no uses tal página del internet, no la uses, porque lo que tus padres quieren es guardar tu corazón y guardar tu mente de muchas cosas malas que en el mundo usan para confundirnos, y Dios no quiere eso. Pero cuando yo no obedezco, tengo consecuencias malas. Si yo obedezco, yo no voy a tener esas consecuencias. Muchas veces decimos, ay, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿No, verdad? Sobre todo lo digo porque, bueno, en la adolescencia es muy difícil. Y a veces, cuando uno es adolescente, uno dice, es que no me entiende, mi mamá no me entiende, mi papá no me entiende. No es que no nos entienden. No es que un padre no entiende a su hijo. Es que no queremos que nuestros hijos sean lastimados. No queremos que los adolescentes sean engañados. Entonces hablamos para que obedezcan, para que no hayan malas consecuencias, para que no sean lastimados.
Entonces es bueno escuchar el consejo, ¿sí? Y sobre todo si el consejo viene de parte de Dios. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Chicos, tanto a chicos como a grandes, nos está pidiendo que seamos obedientes, ¿sí? Si hay algo que tenemos que tener presente es que tenemos que seguir preparándonos para cuando Cristo venga. Y si yo soy desobediente, entonces no puedo esperar que Dios me lleve con Él para no padecer. Me voy a quedar por desobediente. Entonces, detrás de nosotros siempre hay alguien que nos sigue y siempre tenemos que darle un buen ejemplo, porque lo que yo hago lo va a hacer mi hermano menor, o lo que yo haga lo va a hacer una amiga, ¿sí? Tenemos que ser esa influencia buena, ¿sí? Si yo voy a influenciar algo, que sea algo de la Biblia, que sea algo bueno, algo que edifique, no algo que lleve para mal camino, ¿sí? Nosotros podemos tomar buenas decisiones, chicos, ¿sí? Podemos compartir lo bueno. Hermanos, es que mis amigas no hablan de la Biblia, mis amigos como que no les gusta mucho. Bueno, pero yo sigo compartiendo y yo no voy a dejar mis principios y no voy a desobedecer solo para agradarle a unos cuantos, porque voy a terminar desagradando a Dios y yo tengo que agradar primeramente a Dios. Pero yo soy un niño, hermana, tú tienes que agradar a Dios. Dios quiere que tú andes en obediencia y tenemos que obedecer la palabra del Señor. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de chicos y de grandes, ¿sí? Nunca olvidemos ser obedientes, chicos. Dios nos llama a ser obedientes para tener buenas consecuencias, porque quizás usted va a decir, ay hermana, la otra vez, o se le venga a la mente, el otro día yo desobedecí, pues no me trago un pez. No te va a tragar un pez, pero vas a tener malas consecuencias. Quizá no la veas al día siguiente o en 3 días, pero vas a tener consecuencias. Y delante de Dios ya quedamos mal, quedamos como desobedientes. Y Dios no quiere eso, Él quiere que seamos siempre obedientes, ¿sí? Porque cuando tú eres obediente y tú haces lo bueno, también haces que haya lo bueno para tu familia, ¿sí? Entonces, a veces decimos, no, es que en mi casa nadie es obediente. Bueno, sé tú el obediente. Si tus hermanos no lo son, sé tú. Y si tus hermanos ya son obedientes, súmate a eso, sé obediente también, ¿sí? Entonces, que el Señor te continúe bendiciendo grandemente, poderosamente, y que siempre lleves la palabra del Señor en tu corazón, ¿sí? Que te fortalezcas en Cristo, que permanezcas en su camino y que su palabra permanezca en tu corazón, ¿sí? Que Dios continúe bendiciéndolos a cada uno de ustedes.